Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de los circuitos eléctricos y su importancia desde la ingeniería de sistemas. Para esta oportunidad desarrollaremos qué son los circuitos y dónde podemos encontrarlos, qué son las magnitudes eléctricas como el voltaje, la corriente y la resistencia, tipos de conexiones en serie, paralelo y mixtos. Adicional haremos un análisis de la importancia de los circuitos dentro de la computación y cómo es necesario su funcionamiento en el hardware para el desarrollo de la ingeniería de sistemas. Así que bienvenidos, mi nombre es Iván Garay y hago parte de Circuitos Básicos y Laboratorio del Programa de Ingeniería de Sistemas Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN. Circuitos eléctricos. Primero que todo podemos definir que los circuitos eléctricos son utilizados en cada uno de los aparatos eléctricos que se utilizan diariamente por las personas. Muchos de estos circuitos son muy complejos y disponen de una gran variedad de elementos que en conjunto hacen funcionar equipos tales como electrodomésticos, computadores u otros aparatos. Para poder iniciar y comprender los circuitos, se debe abordar por el funcionamiento o por el fundamento, que es comprender los conceptos básicos de voltaje, corriente eléctrica, resistencia eléctrica, etc. Es elemental esto para poder diferenciar entre las conexiones en serie, paralelo y mixto. Comencemos. ¿Qué es el voltaje? Podemos entender el voltaje como la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito. Es igual al trabajo que realiza dicha unidad de carga que transporta desde el punto A al B. Esta unidad se expresa en voltios y se identifica en un diagrama con la letra V. Corriente. ¿Qué es la corriente eléctrica? Es la carga eléctrica que pasa a través de una sección o conducto en la unidad de tiempo. Si la intensidad es constante en el tiempo, se dice que la corriente es continua. En caso contrario, se llama variable. Si no se produce almacenamiento ni distribución de carga en ningún otro punto del conductor, la corriente es estacionaria. Esta unidad se representa con la letra I. Resistencia. ¿Qué es la resistencia? Se le denomina resistencia a la oposición que encuentra la corriente eléctrica en un circuito para poderlo recorrer. Esta unidad la representamos en ohmios, representado también por la letra griega omega, o para diagramar en circuitos podemos representarla la resistencia con la letra R mayúscula. Ley de Ohm. Como la resistencia eléctrica en un circuito es muy importante para determinar la intensidad del flujo de electrones, es claro que también es muy importante para los aspectos cuantitativos de la electricidad. Se había descubierto que hace tiempo que, a la igualdad de otras circunstancias, un incremento en la resistencia de un circuito se acompaña por una disminución de la corriente. Un enunciado preciso de esta relación tuvo que guardar a que se desarrollaran instrumentos de medida razonables seguros. En 1820, George Simon Ohm, un maestro de escuela alemán, encontró que la corriente en un circuito era directamente proporcional a la diferencia de potencial que produce la corriente e inversamente proporcional a la resistencia que limita la corriente. La ley de Ohm es expresada de forma que intensidad de corriente es igual al voltaje de la corriente sobre la resistencia, donde I es la corriente, V la diferencia de potencial y R la resistencia. Esta relación básica lleva el nombre del físico que más intervino en su formulación, por eso se llama ley de Ohm. Si se reemplaza el signo de proporcionalidad de la ley de Ohm por un signo de igual, se tiene que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. La ley de Ohm para determinar corriente eléctrica en amperios es esta. Ahora, despejando la ecuación anterior se encuentran dos ecuaciones más, que de resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Y por último, que también encontramos en la ley de Ohm para determinar valores de resistencias con ohmios y la ley de Ohm para determinar voltajes en voltio que nos dice que voltaje es igual a la resistencia a la intensidad por la resistencia. De esta forma la ley de Ohm define la unidad de resistencia eléctrica así como también el voltaje y la corriente, haciendo sencillos despejes de las ecuaciones presentadas siempre y cuando se tengan dos valores conocidos y una sola incógnita. Tipos de conexión.
Ahora hablaremos de los tipos de conexión, iniciando con la conexión en serie. Podemos hablar que la conexión en serie es cuando dos o más resistencias se encuentran conectadas cuando al aplicar al conjunto una diferencia de potencial, todas ellas son recorridas por la misma corriente. El esquema de conexión de referencia de resistencias en serie se demuestra de la siguiente forma. Podemos encontrar la imagen A, donde un punto A o un punto B se encuentra con resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3 en general. Podemos conectar cuantas queramos. A este se le puede llamar resistencia en serie. Ahora, cuando nos referimos a una conexión en paralelo es cuando dos o más resistencias se encuentran y tienen dos terminales comunes, de modo que al aplicar el conjunto de una diferencia de potencial, todas las resistencias tienen la misma caída de tensión. Una conexión en paralelo se muestra de la siguiente manera. Podemos encontrar como los puntos comunes unen la resistencia 1, la resistencia 2 y la cantidad de resistencias que podamos tener de ahí en adelante. En una serie de conexión mixta, se pueden encontrar conjuntos de resistencias en serie con conjuntos de resistencia en paralelo, como lo mostramos a continuación. Ahora vamos a ver de los ejemplos de circuitos en serie. Para esta oportunidad podemos encontrar cómo tenemos un circuito conectado en serie de tres resistencias y un voltaje. Para esta oportunidad también podemos hallar, aplicando la ley de Ohm, podemos encontrar el amperaje que se utiliza en cada uno de ellos. En este caso vamos a hallar la resistencia o los ohmios, ya que tenemos el amperaje y los voltios. Recordemos que para hallar la resistencia utilizamos la ley de Ohm, que dice que resistencia es igual a voltaje sobre amperaje o sobre intensidad. Cada una de estas operaciones de forma algebraica podemos obtener la resistencia y el total. Podemos encontrar que el amperaje en serie es el mismo y es constante para cada uno de los casos. Ahora haremos un análisis de la importancia del conocimiento de los circuitos electrónicos en la ingeniería de sistemas. Desde la perspectiva de la ingeniería de sistemas, es muy importante poder conocer de manera específica la teoría y funcionamiento de los circuitos electrónicos en general. Es decir, este es un tema transversal a todo lo que tiene que ver con la ingeniería de sistemas. En primer lugar, un ingeniero de sistemas es reconocido no solamente por su habilidad para poder desarrollar operaciones con los sistemas, programas, aplicaciones y demás que tiene un sistema de cómputo, sino también por entender la estructura y funcionalidad de la misma. Para un ingeniero es vital conocer las partes que ensamblan un computador o sistema computacional, que al verlo de forma generalizada viene siendo la conformación de un circuito macro con miles de elementos que transmiten no solamente corriente, sino que también de implementos con funciones de resistencia, almacenamiento y transformación de electricidad. De este modo, todos los componentes que se relacionan profesionalmente con un ingeniero de sistemas día a día son compuestos de circuitos eléctricos y que son necesarios para distinguir y poder entender, para sí mismo tener el poder de conocer y cómo funcionan y qué funciones presta cada equipo de acuerdo a los complementos que tiene. Por esto, en relación con lo anterior, podemos hablar del segundo punto de la importancia de los circuitos en la ingeniería, el cual permite también al ingeniero conocer cómo funciona y qué elementos necesita o son óptimos de acuerdo a su capacidad para dar el funcionamiento correcto. Por lo tanto, es necesario que se tengan conocimientos de resistencias, voltajes e intensidades de corriente. Para dar un ejemplo específico, una parte vital del PC o un computador es la board o tarjeta de procesamiento. Para estos casos, no cualquiera es ideal dependiendo de la función que vaya a desempeñar el equipo, toda vez que si el equipo cumple una función de servidor, es necesario que tenga un nivel de resistencia alto para un óptimo desempeño, ya que también así es para un PC de escritorio, puede adaptarse uno que maneje los estándares de voltaje e intensidad normal de una oficina o de un hogar. Si el ingeniero omite estos pequeños pasos, o sencillos que puedan parecer, puede llegar a suceder un error que ni siquiera pueda llegar a programar, ya que es gracias al hardware que existe es que el software puede funcionar y se puede desarrollar en otras áreas. Por lo tanto, no por no decir que al conocer de este tema también se le abren puertas en un área mucho más rentable dentro de la profesión, como es la venta y especialización de equipos. En conclusión,
La base de este conocimiento en circuitos electrónicos permite al ingeniero desenvolverse en varios ámbitos y a la vez le garantiza que no solamente ejecutará óptimamente los requerimientos de software, sino que también podrá dar mejores soluciones y tener conocimientos transversales que enriquecen su experiencia, ya sea en el área electrónica, de programación o manejo de equipos de sistemas. Bueno, espero que esta información haya sido de su provecho para una próxima oportunidad. Hasta luego.